¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir trabajando en esta videoclase con el autor Philippe Mérier, ahora con otro libro más contemporáneo, Recuperar la pedagogía, ¿sí? De lugares comunes a conceptos claves, para ir cerrando esta unidad que comenzamos con Pablo Pinot. Tenemos escrito un texto de cátedra en función de tratar de sintetizar o reseñar los conceptos centrales que vamos a trabajar de este libro, de manera que les sirva de apoyo en la lectura y a través de este video, pero por supuesto que invitándolos a leer el texto en su formato original y del mismo autor. Habíamos señalado nosotros que Frankenstein, educador, fue publicado en el año 1998. El libro con el que vamos a trabajar hoy, en cambio, está más cercano a este tiempo, fue publicado en el año 2016. Y nos resulta importante, interesante, seguir invitando a leer a este pedagogo francés, internarnos en su pensamiento, en sus posicionamientos, porque nos parece, estamos convencidos que sigue siendo un autor sugerente, inquieto, que por un lado ha sostenido a lo largo de su trayectoria ciertos conceptos centrales, fundamentales, nucleares, pero que además, por un lado, sigue profundizando, complejizando sobre ciertos temas, sobre estos y otros temas, revisitando lo que ya ha planteado, y a la vez porque se sube a dar pelea con muchas corrientes y mensajes actuales fuertemente tecnocráticos en clave neoliberal que han surgido últimamente en el campo pedagógico. Por otro lado, Mérier demuestra y describe cómo existieron muchos pedagogos a lo largo de la historia que han tratado estos temas, estas problemáticas, y lo han hecho con mucha profundidad y con estrategias y reflexiones concretas y llevadas a cabo al campo de la acción. Es decir, de manera muy diferente a como él ve el panorama actual, en donde pareciera primar una liviandad demasiado simplista en los análisis recurrentes. Por eso y de esta manera Mérier intenta reivindicar el sentido profundo de la pedagogía que ha sido y es atacado por uno y otro flanco. Denunciada la pedagogía, de un lado, muchas veces por quienes le achacan haber montado una suerte de dictadura de la niñez, de las infancias, esta idea del niño rey, y en el otro por convertirse, desde el otro extremo, por convertirse en agentes que coartan su creatividad, su espontaneidad y su crecimiento autónomo. De estos dos polos divergentes vienen las críticas a las cuales él pretende dar la debida pelea, ¿no es cierto? La virtud, creemos, de Mérier es entonces colocar, por un lado, como dijimos, reivindicar la profundidad, el sentido profundo de la pedagogía, realzar su centralidad en el acto educativo, asumiendo sin complejos los problemas con la debida profundidad y complejidad, sin caer en frases hechas ni en reduccionismos simplistas. Los métodos activos, por ejemplo, la temática de los métodos activos, de la motivación, de la pedagogía individualizada o diferenciada, el respeto al niño y a la niña, la educación para la libertad, son todos grandes temas pedagógicos que atraviesan a lo largo de la historia los debates, y Mérier lo que va a tratar es de deconstruirlo con todas las herramientas teóricas e históricas que le permiten sus profundos conocimientos.
En este libro, por supuesto, no vamos a trabajarlo todo, aunque sí, por supuesto que ustedes lo van a tener disponible para leerlo cuando dispongan del tiempo necesario. Pero nosotros particularmente en esta materia trabajamos con, por un lado, la presentación del libro que hace Alejandra Virgin, eh, y por otro lado la introducción que hace el mismo Méliès. En la presentación este, que pusimos, podemos decir que tiene por título La pedagogía en el centro, y podemos decir que, como muchas veces hacemos, usamos las prefacios o las presentaciones que presentan, exponen sobre el libro, porque nos dan un pantallazo más amplio, más general, un distanciamiento del autor que permite visualizar como el esquema general y las discusiones y los posicionamientos que va trazando a lo largo de su historia. Alejandra Virgin, por otro lado, es una reconocida pedagoga investigadora argentina, y que como dijéramos antes, nos permite esta mirada abarcadora que invitamos a hacer. Alejandra Virgin logra, creemos, en esta presentación, focalizar los nodos o conceptos centrales, las preocupaciones que rondan en el pensamiento, en este caso de Méliès. Es decir que, para ser más explícito, las presentaciones, muchas veces los prefacios, constituyen una especie de mapa del territorio conceptual del autor, que nos permite recorrer así sus calles con mayor seguridad. Podríamos decir una mirada en perspectiva o a una óptima distancia. Y lo que nos va a señalar Virgin en esta presentación es, en principio, que Méliès intenta colocar o recolocar a la pedagogía en el centro del debate, recuperando de alguna manera su importancia en el campo educativo y debatiendo con fragor como contra los sepultureros o denostadores, o bien quizás también podríamos decir contra los simplificadores de turno. La pedagogía para Méliès implica ante todo el encuentro del sujeto con la cultura. Más allá de los saberes que son puestos en juego, hay algo del orden del carácter emancipatorio que prima en su pensamiento, en su posicionamiento, o que debería primar a partir de ese acto de transmisión fundante. Hay algo de una marca de identitaria, ¿no? En ese acto educativo. Hay una especie de lazo social que se intenta construir. Hay un encuentro con el mundo que la educación tiene seguramente como una de sus funciones especialísimas, el hecho de sostener y transmitir a las generaciones. Hay una idea, trayendo un concepto de Winnicott, de holding, entendiendo la palabra holding como sostén, ¿no? Es un concepto del cual nos habla mucho otra pedagoga argentina, Graciela Frigerio, ¿no? El niño, dice Frigerio desde otro autor, espera a un adulto que debería saber esperar a un niño, nos dice, pero a la vez raramente se encuentra allí donde se esperan. Este encuentro entre el sujeto y la cultura del cual nos habla Méliès permite alejarnos a prudente distancia de las miradas puramente tecnocráticas y hacer del cómo, del proceso, de las maneras, de los modos pedagógicos, un aspecto esencial que puede y debe realizarse. En ese sentido es que nos habla de la imperiosa necesidad de recuperar el sentido profundo de la pedagogía, y es implacable
ante todo tipo de simplificaciones que borren los matices, las complejidades que la problemática educativa y formativa demanda. Como nos dice Virgin en esta presentación, las viejas y nuevas preguntas son encaradas, delimitadas, atendidas en las situaciones específicas de enseñanza, y para ello lo que hace Méliès es recuperar a muchos y muchas valiosos y valiosas pedagogos y pedagogas que a lo largo de la historia han hecho sus aportes y que parecieran haber sido olvidados por muchos de los actuales discursos pedagógicos que pretenden pararse desde un presente supuestamente inaugural. En ese sentido, por ejemplo, Méliès es muy crítico de estos discursos TED que suelen verse en las redes, en donde se producen breves disertaciones que pretenden determinar grandes verdades con mucha habilidad retórica, pero a la vez con poco rigor y cargado el discurso de lugares comunes, de clichés, de frases hechas. Es un poco la misma lógica solemos decir, de la cultura del zócalo televisivo, ¿no? Que busca en esta necesidad de la inmediatez, de la vertiginosidad en la que parece que estamos sumidos, acentuar este vértigo, esta irreflexión, en nombre de la necesidad de una velocidad y de un impacto y un presente en permanente cambio. Por eso, de alguna manera, me lleva a va a intentar proponer una escuela de la desaceleración, ¿no? de un tiempo de suspensión, de parar la pelota, ¿no? Para poder pensar. Resulta, nos va a sostener Méliès, resulta importante para todo pensamiento que se quiere profundo mantenerse entonces a prudente distancia de las frases hechas y los clichés, porque justamente suelen instalarse como verdades naturales, indubitables, y lo que terminan haciendo es clausurando toda posibilidad de reflexión. Simplifican lo complejo, reducen aquello que requiere un análisis profundo a cuestiones banales. Méliès es muy insistente en el último tiempo en esta necesidad de que la escuela se posicione desde un lugar contracultural, en el sentido de hacer de ese tiempo algo más poderoso, más potente, y escapar de esa lógica del vértigo y de la pulsión. Existe, sin duda, como dijéramos, en Méliès un patrimonio pedagógico. Nos instalamos con él como herederos de una rica historia que va desde Rousseau, que pasa por Corsac, Pestalozzi, Makarenko, Parcours, los escolanovistas, que nos ofrecen, y Méliès lo rescata muy bien, nos ofrecen muchos conocimientos y experiencias, y que han sido abordadas a la manera de hacer compatible lo que para Méliès es muy importante, que es esta correlación, esta relación, esta tensión entre la educabilidad de todos y la libertad del otro. Ambas categorías, educabilidad por un lado y libertad por otro, constituyen para Méliès dos valores absolutamente fundamentales que deben ser preservados y defendidos fervientemente. La educabilidad de todos constituye una certeza esencial y una especie de mandato para todo educador o educadora que se precie de serlo. No se puede, es una contradicción ontológica, diría yo, ser maestro, maestra, y no creer en la educabilidad de aquellos a quien enseña. ¿Sí? Esto es un posicionamiento
una certeza injustificable, pero irrenunciable, diría yo. Al mismo tiempo, la libertad del otro también es un mandato irrenunciable. Es otra de las convicciones y compromisos que la educación debe preservar a ultranza. No se trata entonces de uno u otro. Ambas, nos va a decir Mériès, educabilidad de todos y libertad del otro, son elementos que se imbrican y desarrollan sin fisuras ni renunciamientos. Son, según Mériès, los pares fundamentales del arte de enseñar. Detrás de esta problemática se condensa un tema central también de la autoridad, de la educación, como es la autoridad. Una de las principales críticas a la pedagogía, nos dice Virgin, problematizando desde Mériès, es que muchas veces se la ha criticado por una suerte de inclinación ante la todopoderosa voluntad del niño, esa idea del niño rey que se convierte en una especie de dictador y que genera o provoca la renuncia a esta autoridad indelegable de la cultura, del maestro, de la maestra y del Estado. En una crítica, es una crítica a una fuerte abstención de esta responsabilidad, de dejar que el niño haga lo que quiera. Esto que no deja de tener cierto núcleo de verdad y de cuestión a revisar, también es cierto que muchas veces detrás de esta mirada subyace la ingenuidad de creer que la enseñanza es una simple enunciación de saberes para que el otro las asimile. Esa idea, vieja idea de la tabula rasa, ¿no? En donde quedan desestimadas todas las condiciones que deben generarse para que pueda darse el aprendizaje. El abstencionismo de aquí no tiene lugar, ¿no? El cómo, desde estas perspectivas de la simple transmisión a una tabula rasa, el cómo es de esa manera borrado de la función pedagógica y no da cuenta de la necesidad del acompañamiento, del apuntalamiento, que requiere una progresividad y una secuencia que claramente está en manos del educador. El proceso de enseñanza, lejos está de ser un pasaje de un objeto físico, de uno, el maestro, maestra, a otro o a otra, el alumno, alumna. El acto educativo es un entramado entre sujetos, y en la dimensión del humano, el niño y la niña se van a ir apropiando de la cultura a través de un proceso ciertamente mucho más rico y complejo que esta transmisión pasiva. Estos posicionamientos denostan y detestan a la pedagogía porque, según ellos, traicionan la pureza de la conservación de los saberes, cuando en realidad esta pedagogía es lo que hace posible esa conservación y esa transmisión. En estos últimos tiempos, por otro lado, Mériès también ha sido implacablemente crítico contra las miradas tecnocráticas, sobre todo estas nuevas vertientes neoliberales, como así también de las pruebas estandarizadas, las pruebas PISA, por ejemplo, de estas pruebas que se generan y se organizan de manera igual para todas las regiones, para todos los países, como si no hubiera diferenciaciones necesarias para realizar, como si no hubiera historias y trayectorias diferentes, contextos socioeconómicos e históricos diferentes. En este sentido, Mériès es profundamente crítico. Y también, y no menos, de esta actual devoción que existe por la neurociencia, que pareciera en estos últimos tiempos haberse dirigido como la ciencia que explica todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y termina siendo de la educación una pura cuestión de neuronas e intercambios químicos. Mériès permite escapar de estas concepciones e instalar, como ya dijéramos, a la pedagogía en el centro de la escena, ya no pensada en términos puramente técnicos, como una pura techné, sino fuertemente asentada en criterios éticos y políticos
y en el ámbito de la praxis. Dice en la presentación, y para finalizar Virgin, dice: su optimismo no es ingenuo, relativiza oposiciones binarias, reconoce tensiones y paradojas, estas de transmisión y emancipación, responsabilidad y libertad, espacios de seguridad y osadía, y asume el riesgo de la intervención en tiempo presente. En esa clave, este libro cuenta de por qué la pedagogía no es un lejos, ni en Francia ni en Argentina. Méliès interpela, dice Virgin, el presente e invita a renunciar al pensamiento planteado en términos de oposiciones dicotómicas, binarias, en términos de una cosa o la otra. Nos permite asimismo dar cuenta de la complejidad que todo análisis profundo requiere, escapando así de los lugares comunes y propiciando la reflexión crítica de los conceptos claves. Nos va a hablar ya en su título, un título sugerente, ¿no? Diciendo que la pedagogía es un deporte de combate. Y nos parece movilizante, refrescante hablar de deporte de combate, entendido como campo, en el sentido de campo que utiliza Bourdieu. El concepto de campo lo que nos permite es liberarnos de toda idea de esencialización o naturalización, lo que no hace otra cosa que clausurar la discusión e imponer verdades irrefutables, ¿no? Lejos de eso, el concepto de campo permite pensar las problemáticas de manera relacional, de manera antisubstancial, ¿no? Como un campo de disputa. En todo campo hay una disputa por imponer determinados sentidos, determinados significados, y constituyen sin duda un espacio de conflicto y de competencia, una relación agonística, ¿no? De ahí esta metáfora del deporte. Por lo tanto, desde esta perspectiva no hay nada parecido a una naturaleza subyacente, ni a un objeto inerte e intemporal que hay que descubrir. Nada del orden de lo trascendente. La pedagogía, para Morir, es como todo campo dinámico, disputado, histórico. Y Méliès en ese sentido decide, ¿no?, claramente instalarse en el centro del ring, digamos, y da su pelea. Por un lado contra los antipedagógicos y por otro lado contra los hiperpedagógicos, como dice él. Lo que no terminan siendo dos caras diferentes de un pensamiento reduccionista, ¿no es cierto? Y la primera de las batallas que Méliès va a dar sin ningún tipo de renunciamiento es rompiendo lanzas a favor de la educabilidad. Se debe recordar, dice enfáticamente, y esto lo dice textualmente, que nadie está destinado al fracaso ni condenado a la exclusión, que todos pueden aprender y crecer, que el objetivo de la transmisión de la cultura no puede ser seleccionar a los miembros desde las élites, sino que debe ser ofrecer a todos y todas la posibilidad de acceder al placer de pensar y al poder de actuar. No cabe entonces, no hay derecho al fatalismo ni al renunciamiento. La pedagogía debe luchar a capa y espada contra toda forma de determinismo que obtura el futuro, cercena posibilidades y encasilla destinos y trayectorias. La pedagogía debe propiciar futuros abiertos para todos y todas, y a la vez generar las condiciones para que quien es educado sienta esa posibilidad, esa potencialidad implícita en el acto. A la vez, dice sostiene Méliès, los pedagogos deben sostener el respeto a ultranza a los alumnos. ¿Sí? Otra vez este par paradójico, educabilidad-libertad, ¿no? Jugando en una tensión y una dialéctica permanente. No hay, en esto del respeto y la libertad del otro tampoco hay ningún tipo de posibilidad de renunciamiento.
Y esto también es un posicionamiento fuertemente ético-político, ¿no? Que se aleja de toda mirada tecnicista o instrumentalista. La educabilidad antes mencionada no puede, sin embargo, olvidar que nadie puede aprender ni crecer en lugar del otro. Hay un camino que tiene que recorrer quien es educado. Uno no puede recorrer ni puede pretender recorrer el camino que el alumno y la alumna deben recorrer. Deben hacerlo a través de su propio trabajo. Dice Méliès, y es una frase interesante, ¿eh? Ontológicamente, dice, el saber precede al aprender. ¿Sí? Hay un saber del mundo, un saber que viene desarrollándose a lo largo de la historia de la cultura, que evidentemente precede al aprender, ¿no? Está antes de aquel que adviene al mundo. Pero a la vez, dice Méliès, pedagógicamente el sujeto precede al saber. Hay algo del orden de la subjetividad que debe anteceder, ¿no? Y debe ser como principio fundante. Está claro, dice, está claro que hay un mundo, hay una cultura que antecede, que está antes, pero a la vez es el sujeto que tiene que apropiarse de ese mundo y no hay nadie que pueda hacerlo por él. Aquí reside gran parte de la dificultad de la empresa pedagógica y también allí su riqueza, ¿no? Y su desafío. La pedagogía tiene, como dijimos, el desafío de generar el andamiaje, las condiciones, el apuntalamiento, los medios para que esos saberes deseables, a la vez que accesibles, puedan ser apropiados. No podemos, en efecto, actuar o pensar por ellos y ellas, pero sí podemos y debemos armar los escenarios que lo propicien. Asimismo, no podemos motivarlos, lo que es un proceso del orden del interno, lo que no deja de ser un proceso personalísimo, pero sí organizar las situaciones para que dicha situación se despierte. Dice Méliès, apelando a la experiencia histórica, que la pedagogía sabe que aprender no es algo que surja de manera espontánea, que enseñar requiere al mismo tiempo mucha ambición y mucha modestia. En este sentido, es preciso advertir que este respeto a la libertad del otro de ninguna manera implica la abstención o el dejar hacer. El respeto a los derechos del niño, el respeto a las leyes del desarrollo, a los intereses del niño, no debe, bajo ningún aspecto, derivar en el renunciamiento a hacer nuestra tarea una y otra vez. Y es allí, en esta tensión y en este trabajo del día a día, en este desafío, se hace imprescindible no quedarse cómodamente instalados en discursos, que tienen legitimidad, pero que pueden llegar a funcionar a veces como lugares comunes, dentro de un fárrago ideológico más cercano a la etiqueta que a la realidad, que siempre resulta ciertamente más compleja. De esta manera, se trata entonces de sospechar de esos lugares comunes livianamente pronunciados. No desestimarlos, no sacárselos de encima, pero analizarlos en su debida profundidad. El niño en el centro de la escena, la escuela a la medida de la escuela, por ejemplo, no debe convertirse en el niño rey sometido a sus caprichos y pulsiones, o lo que es peor, a los mandatos de la sociedad de consumo. El niño activo, como premisa irrenunciable, no debe pervertirse y quedarse como una suerte de lugar común que termina derivando en una ausencia de toda guía que desestime los saberes elaborados y termine siendo un mero activismo o un simple ensayo y error a la manera burdamente conductista o un espontaneísmo o activismo sin ningún andamiaje. La motivación, otro fundamento, tampoco, que es indudablemente una condición indispensable para todo aprendizaje genuino,
no puede terminar derivando o haciendo que los maestros y las maestras nos quedemos simplemente esperando que el deseo de aprender aparezca. Hay que hacer algo con eso, hay que provocar algo. Hay allí una intensa tarea de quienes somos educadores como mediadores culturales, como agentes activos en esto de suscitar el deseo de aprender, tutelando su aparición y velando por su crecimiento. Y por último, la pedagogía por proyecto, tan interesante en la propuesta, también corre el riesgo de quedarse limitada a una frase hecha, a un lugar común, y termina siendo una especie de símil o de imitación de la fábrica o del taller, que, que tiene un propósito claro que es el de producir, una clave clara que es la pura tecné, ¿sí? La acción educativa, en cambio, la praxis, tiene por propósito no una producción de un objeto externo, sino la transformación del mismo sujeto a través del aprendizaje. Méliès, cuando nos habla en su título de la necesidad de pasar de los lugares comunes a los conceptos claves, lo está diciendo en este sentido, en el sentido de no quedarnos en un puro discurso que puede quedar bien, que puede sonar progresista o interesante, pero que si no se lo trata y se lo trabaja en toda su complejidad, en toda su profundidad, puede quedar en una, o derivar en situaciones indeseadas o en una pura retórica vacía, ¿no? Por eso es que Méliès nos invita a no renunciar, por un lado, a estos grandes fundamentos, pero a la vez no caer en esos lugares comunes ni en esos discursos demagógicos vacíos de contenido. Se hace necesario, dice Méliès, pasar las evidencias compartidas del discurso que utilizamos por el tamiz de un rigor informado, sin complacencia, pero sin concesiones, y haciendo entonces del campo pedagógico un espacio vivo, fértil y siempre haciéndose y rehaciéndose, como dijimos antes, una y otra vez.